Rubén Britos, como para que ustedes lo puedan conocer. Es un abogado que es especialista en materia contencioso administrativo y tiene un posgrado en criminología de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es el presidente de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados del Sur, que creo que mejor lugar no podía ocupar por su condición de poeta. Ha sido disertante en el ciclo de conferencias Influencia de la macroeconomía en la vida social en la UNSTA, Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino, invitado por el Ateneo Universitario Santo Domingo en el 2005, autor del primer taller de información cívica, Deber saber quién y cómo nos estafaron, taller declarado de interés cultural por el ente cultural mediante resolución número 695 del 05, auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Concepción. Taller dictado en establecimientos educativos de nivel medio de la ciudad de Concepción, autor del libro Dialéctica de la Información, presentado el 4 de mayo en el ciclo Mayo de las Letras de la ciudad de Concepción. Pero las actividades de este amigo no terminan ahí. En sus actividades periodísticas colabora en el suplemento literario del ex diario Siglo XXI. En el año 91 escribe columnas en el periódico La Noticia de la ciudad de Concepción, fundador y director de la revista Il Saetazo Popularis de la UNT en el año 1992, fundador de la revista El Despertador Teofilantrópico Místico y Político en la USTA, año 1997, conduce y produce el programa de radio El Diablo Rosado en Radio Concepción en el año 2000, conduce y produce el programa de radio Punto Crítico en Radio Mediterráneo 2004, conduce y produce el programa de radio Conciencia de Sí. Actualmente conduce y produce programa de radio Punto Crítico en Radio Mediterránea, que estamos en la web, en el www.mediterránea web, y que hoy por razones operativas no estamos saliendo en la web, pero esto es un error de hoy nada más. Estamos siempre online. Entre las actividades literarias que ha realizado, es vocal de la ADEA, que es la Asociación de Escritores Argentinos de Tucumán, fue secretario gremial de la SADE de Concepción, y publica entre 1992 y 1997 en poesía Demosofía, Las Grutas de Miel, Canciones Salvajes, en novela El Ave del Paraíso, Los Días del Parsifal y El Quijote, Historia Argentina del Futuro, en ensayo Inducción Ideológica Invertida, Dialéctica de la Información, Metafísica de los Medios, cuestiones teatrales, El Olvido de la Muerte, Civilización, El Descamisado Ilustrado en la República de Otaria, La Tundra, y actualmente termina su libro, un ensayo a publicar a mediados de 2013, La Teoría del Ab Iuris y el Dominio de la Significación. Es músico, también otra actividad, integró las siguientes agrupaciones musicales: de rock pop, de slogan Stradivarius, pop rock, retro band, pop rock, folclore de proyección, alta locura. Actualmente dirige e integra el grupo Folclore Profano, con quien grabó temas inéditos de su autoría en 2 CD, Poesía Pura y Gimnasia Insurreccional. Dirigió el grupo Opus 64, música instrumental, con el nuevo flamenco. Realmente una actividad muy nutrida, sobre todo en el ámbito cultural y en el ámbito académico. Y yo no voy a simplificar a todo eso, que le voy a decir simplemente buenos días, Rubén Brito. Bueno, buenos días, Jorge. Lo malo que tienen los currículos, lo que uno hace es que se engorda con los años, sí. Haciendo más gordo antes. Y eso lo delata. Antes decía, era abogado y nada más, ya tiene tantas cosas, bueno, uno ya sabe que ha pasado de los 40. Sí, es importante esto porque en esta sociedad donde crecimos en aquellos años, hoy hay grandes cambios a nivel social y cultural, los cuales celebro, pero en esa época lo no comunicado no existía, ¿no? Entonces teníamos nosotros mismos que valernos por crear nuestros propios espacios para poder expresar la voz, ¿no? Nosotros, recuerdo en la revista El Saetazo Popular, allá muy lejos, en el tiempo, el año 92, sí, donde planteábamos diferentes situaciones y especialmente de los que no teníamos voz, y a través de las gráficas lográbamos a un público, a los compañeros, simplemente de aula llegar, y eso era importante, ¿no? Hoy día tenemos una ley de medios que, aunque
sea, existe la ley de igualdad, ¿no? El matrimonio igualitario y grandes reformas que se hicieron, que resultan interesantes, que una juventud toda y mucha gente venía luchando por esto y pidiendo esto, ¿no? Bueno, y ahora lo importante, que es lo más actual, es Punto Crítico, este programa que compartí con que se transforma en la hora del pueblo, que va al mediodía, digamos. La hora, claro, sí, por el horario. Sí. Con quien compartí, con Vitín Silva, este queridísimo amigo, que realmente de lunes a viernes el mediodía es una fiesta, porque se está hablando de política, se está hablando de inclusión social, se está hablando de la realidad social nuestra, tucumana, y del país y de Latinoamérica, y desde un punto de vista muy particular, con una mentalidad completamente abierta, porque quien habla siempre está en el programa de ustedes. Ideológicamente pensamos diferente, pero cuando nosotros nos juntamos desde lo intelectual a compartir lo que son las cosas en común, yo creo que cada tema tratado sale fortalecido, porque ya no pueden decir no es una opinión de Punto Crítico, no es una opinión de Punto Crítico, de la Hora del Pueblo y del Libre Pensador, que son dos cosas completamente diferentes, pero las dos completamente abiertas, como lo dicen los dos nombres, la Hora del Pueblo y el Libre Pensador. Uno pretende ser el transmisor de las necesidades del de abajo y destacar al de arriba cuando le corresponde, porque uno tiene que ser justo. Entonces, eso es lo lindo. Y yo estaba viendo acá que hay algo que estás vos ya para terminar, que es un ensayo que posiblemente a mediados de este año, que es la teoría del ab iuris y el dominio de las significaciones. Es un libro estrictamente jurídico, o el nombre lo lleva hacia ese lado, como para darle una mejor prestancia con el nombre mismo. Sí, bueno, vos viste lo que dice, lo que es escribir un libro, vos lo sabes muy bien, como por más que es un ensayo, una obra literaria, una obra de teatro, una poesía, que viene, son voces que se escuchan o ideas que vienen a uno, las ideas, como dice Gilles Deleuze, un filósofo contemporáneo que falleció hace muy poco, francés, decía que tener una idea no es algo que suceda todos los días, y que es una fiesta tener una idea, que hay gente que vive, se reproduce y muere sin tener una idea, sin que por ello su vida sea infeliz. Tener una idea es un acontecimiento extraordinario. Y tener una idea y tener idea es un sinónimo de responsabilidad. Exactamente. Porque tenerla, la idea, y no materializarla es irresponsable. Sí, seguramente. Y sucede que estas ideas también aparecen en diferentes formas de mirar el mundo, ¿no? Tan solo en la literatura encontramos diferentes géneros donde podemos expresarnos. La teoría del ab iuris es un ensayo que nace a raíz de lo que se produce con el tema de la globalización en el mundo hace algunos años, situaciones de política que logran a través de centros de poder en el mundo anodar la libertad de las personas, o sea, a través de leyes, o sea, están las leyes de cada país, pero hay centros de determinación que son supranacionales, que están por encima de las instituciones y que dictan los mandatos a todos los países. Nosotros lo vivimos con las dictaduras militares y también después con las democracias, estas ficciones políticas que fueron encuestas, democracias entre gobiernos dictatoriales, y la última en los años 90, donde las políticas y las leyes se dictaron a partir de esos centros de determinación que significan, que son los que dominan las significaciones, las subjetividades a través de los medios de comunicación y a través de la imposición de lo que está bien, lo que debe pensarse, lo que debe hacerse en orden jurídico, en orden social, en orden cultural. Entonces esto crea una especie de pax, ¿no? de un statu quo, donde no existe la posibilidad de pedir de la gran, de que la gran masa de las personas o ciudadanos
pidan a quienes gobiernan, a quienes dominan, una rendición de cuentas, un detalle de lo que se hace, porque se los ha, no existe la posibilidad de la dialéctica histórica ya, el estado al que se denomina dogmasis, o sea, ya no existe la posibilidad de que en una villa se concerten, porque solamente se piensa en alimento, techo y abrigo, por lo tanto no se puede pensar... Han quedado limitados a eso y nada por lo más. tanto no se puede producir esa dialéctica, gracias a Dios eso se está revertiendo con felicidad en Latinoamérica, pero vemos un retroceso tremendo en Grecia, en Europa sobre todo, cómo se sigue, cómo que eran las civilizaciones adelantadas sí, y progresistas. Vemos progresistas. que era una ficción. Y los otros días publiqué en internet la mentira de los mapamundi, ¿no? Que nosotros vemos, si compramos un mapa en cualquier librería, vemos que siempre aparece las escalas y América, sobre todo el cono sur, Argentina y sus países limítrofes, muy chiquitito, y si lo comparas con Europa son iguales, pero resulta que es una mentira. O sea, Europa está muy al norte, muy al norte, y nuestro continente posee mucho más kilómetros cuadrados que Europa. Esto ya se está descubriendo y se está, pues gracias a estos medios de información, estas nuevas tecnologías se están difundiendo, y nosotros que ya venimos haciendo hace 20 años en un imprentito, una revista, y nos volvíamos locos por las gráficas y por comunicar lo que sabíamos, lo que descubríamos, como vos contabas en el corte, que te refugiabas en una biblioteca a estudiar, lo que descubríamos en las bibliotecas, que hasta ese momento, hoy día... Vos estabas hablando de las villas y de esa gente que queda relegada únicamente a vestido, techo y abrigo. Alimento, techo y abrigo. Hay un poema tuyo, no sé si lo sabés de memoria, porque vos sabés de memoria casi todos tus poemas, que para mí ha sido siempre como una suerte de bandera, que yo te veo a vos y te identifico con ese poema, porque lo que tiene de lindo los poetas, cuando la sensibilidad es extrema, saben ver lo social y saben ver el amor. Realmente cuando escribís de amor lo escribís pero bellamente, y cuando lo haces de social lo haces profundamente, que es la belleza de la parte social, la profundidad con lo que tratas el tema. Esa poesía se llamaba El hombre educado. No, el pueblo educado. El pueblo educado. Que la he leído tantas veces en este programa, de ahí acá tu hija que está presente ya puede saber de que lo que vos decías y lo que yo cuento es verdad, porque realmente el pueblo educado se ha leído muchas veces. ¿Lo tenés en tu memoria como para recordarlo? Sí, algo recuerdo, decía, pertenece al libro de Mosofía, El pueblo educado, que es una serie de poemas sociales. Y cuando escribís escribí, recuerdo en esos círculos de escritores, en la ADE o en la SADE, cuando yo tenía 20 años, lo escribía hace 20 años ya que escribí El pueblo educado en ese momento. Y mira qué importante, han transcurrido 20 años y tu sensibilidad hacia el que menos tiene está intacta, no te has ayornado, no estás en otra cosa, a pesar de que sos un profesional, que podrías después, como hacen todos, estudian en una universidad pública, la universidad les da cosas y después toman distancia de la gente que con sus impuestos ha permitido que él trabaje gratis. Y gracias a Dios hay gente como vos que se recibe y sigue siendo exactamente igual. Exactamente igual, y hablando de esta sensibilidad, estamos preparando una obra de teatro ahora, que se llama El hombre que garroteó nada, con la actuación de Martín Moyano, desde la Comisión de Cultura del Colegio, y también estamos organizando esto, y también del Movimiento de Corriente Popular. Bueno, lo que recuerdo, si mal no recuerdo, pertenece al libro de Mosofía, y decía: el pueblo educado no come de más, se aflige de cosas que atañen su sal, reclama banderas a los que ahora se van, mas ellos dijeron las han de llevar, reniega del hombre, el urbano político, aquel deshonesto, incapaz y sin cátedras, y aquel que usa cátedras para amedrentar, que roba conciencias a la célula ideal, mas los hijos de la célula amedrentados serán. Piensa, pueblo, porque no eres libre, si solo escuchas, si duermes, si comes, si bebes, sueños de príncipes que no están. Ayuna pensante y libres ideas sagradas tendrás. Piensa, pueblo, si no lo haces, un cobarde siempre lo serás.
Si no te atreves, debes inventarlo. Si no lo haces nunca, un fanático serás. Una cosa así. Muy bien, muy son bien. 20 muy bien. años. Y como para poder acompañar lo que vos acabas de recitar, nos vamos a ir a Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez. Señor operador. Imagina de John Lennon para poder hacerle un regalo realmente de música y de espiritualidad. Y me gustaría que hagas el comentario que habías hecho una vez en el diario haciendo una analogía entre John Lennon y Marx. Sí, bueno, quiero destacar las conversaciones que tuvimos en los cortes, que son muy interesantes. En el aire son muy ricas. Eso por cierto, lo estoy grabando, lo vamos a publicar después. Sí, en el papel que escribí una columna sobre Marx y donde puse Marx un profeta o solo un soñador, ¿no? La cosa que al final puse la letra de John Lennon, donde dice, imagina un mundo sin religiones, sin fronteras, donde todos éramos iguales, ¿no? En el sentido de igualdad, donde el hombre no explota al hombre, y frases de Marx, de Karl Marx, siendo todavía poeta, porque fue poeta primero, a los 16 años comenzó con la poesía, y donde decía cosas muy idénticas, ¿no? Como la famosa frase que nunca dijo, opio de los pueblos, lo dijeron después, pero más o menos es lo que pensaba en su estructura filosófica, donde hablaba de un mundo así, sin fronteras también, donde realmente para mí fue un soñador en el ámbito de la filosofía, primero construyendo su filosofía que pretendía con ella cambiar el mundo. Ya el filósofo no se sentaba a pensar, simplemente actuaba en su acción política también, igual que John Lennon, que con su arte también pretendió cambiar el mundo y creo que lo hizo dentro de nosotros, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, porque no nos podremos olvidar, recién cuando le preguntaba ya a tu hija si lo conocía, no, creía que era importantísimo para que pueda ver la letra, quizás podás rescatar eso que vos escribiste, que seguramente lo debes tener para que se lo comparta y veas que no estoy loco. Que no estás loco, simplemente soñamos y te das cuenta que en la profundidad de nuestras ideologías somos diferentes, pero lo que vos podés haber escuchado conversar entre tu padre y yo, creo que no has visto ninguna diferencia, al contrario, hacemos una apología de las cosas en común para hacerlas más grandes, son cosas que las soñamos todos los días. Y bueno, Rubén, llegando al final, te tengo que agradecer de mil amores, realmente me has permitido hacer un programa muy lindo, dándole tu aporte sensible, de poeta, ese aporte de persona culta, porque sos muy culto, sos muy preparado, eso se nota a través de los libros, de las cosas que publicás, y la verdad que cuando uno está así a la par de personas, crece mucho, como decíamos con Jorge Cerrizuela, porque algún poeta que decía llamarse poeta con mayúsculas, criticaba sus versos, y si vos pudieras leer las críticas que le hacía, por Dios, digo, no puede ser. Y era de apellido alemán, le digo, no, este es un neonazi, le digo, este no quiere a nadie, porque hay a veces que la gente parece que les doliera que otro sea mejor. Recuerdo con Jorge hace muchos años que nos juntábamos en algún bar a leernos, fuimos grandes lectores de poesía también, me gustaba leer mucho y hablábamos y hacía yo esa diferencia que después pude publicar en ensayos sobre la poesía pura, en la distinción de los poetas y los fanáticos de la poesía, ¿no? Que la poesía no era que para mí en ese ensayo es una idea mía, un personal. El poeta no es que se inspira para escribir o no escribe porque hoy no estuvo inspirado, digamos, sino que el poeta era un estado de concepción de la cosa del mundo que se enciende cuando la primera hebra de razón toma humanidad, ¿no? Entonces, desde que nace, el poeta nace, no puede hacerse, que sí se puede cultivar con el estudio, con la sinapsis, con el estudio de las letras. Solamente se nace, en eso coincidimos absolutamente todos los poetas. Y viste la frase que está en la Biblioteca de Acción Poética, la poesía no necesita adeptos, necesita amantes. Solamente la pasión puede encender la poesía y eso se lo lleva
desde adentro, se despertará a los 10, a los 20 o a los 30, pero eso estaba en el interior, porque el poeta cuando habla y pasa su palabra en un texto, está pasando su propio corazón en unos versos. Y quiero, para despedirme, te dejo una frase de Salvatore Quasimodo, ¿no? que comenzó escribiendo poemas de amor y vuelve a su Italia después de la guerra, encontrando todo en esa destrucción y esa muerte. Y hizo los bellísimos poemas como Ríe la urraca negra, los naranjos y otros, que un día voy a traerlo para que lo compartamos con la audiencia. Que dijo: cuando el poeta cuelga su lira en la fronda de los sauces, es para que el viento de la historia, el viento del pueblo arranque de sus notas nuevos acordes. O sea, lo que nosotros hagamos para que inspire a otros, ¿no? Qué lindo, qué bonito. Bueno, nos despedimos desde la consola de sonido, nuestro operador Johnny Nieva, desde acá, desde estudio, Rubén Brito, el poeta que hoy fue elegido para compartir estas 2 horas y que ha hecho de que esto salga mucho más lindo, y quien tuvo el placer de estar con ustedes, un libre pensador, Jorge Luis Santamarina. Será hasta el próximo sábado, primero Dios.